Hola a todos, en pleno 2022 estamos acostumbrados a que las videoconsolas, aunque sean portátiles o parcialmente portátiles como la Nintendo Switch, tengan una calidad visual con gráficos 3D muy decentes. Y ya sé que la Switch está muy lejos en potencia gráfica de una Xbox o una PlayStation de última generación, pero aún así, si por ejemplo nos dicen en el año 2002 que íbamos a tener estos gráficos en un dispositivo que podíamos llevar relativamente fácil a cualquier sitio, alucinaríamos. Sin embargo, a pesar de las mejoras visuales en los juegos, son millones las personas que siguen jugando a títulos clásicos de los años 80, 90 o 2000, y para ello suelen usar emuladores de consola retro en su ordenador o teléfono móvil. Aunque desde hace unos años están muy de moda las videoconsolas retro chinas que se venden en webs como AliExpress, que además tienen un montón de juegos en su interior, también por norma general no son muy caras y cuentan con un diseño estético similar al de las consolas de nuestra niñez: Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo NES, etcétera, etcétera. Así que en este punto, como la gente de AliExpress me dijo que por motivo de su aniversario me patrocinaban un vídeo si mostraba productos de su tienda, me busqué algunas videoconsolas retro que tuviesen la posibilidad de seleccionar envío rápido desde España para evitar largas esperas con la llegada de los paquetes. Y a los pocos días me llegaron estas cajas que en su interior tienen lógicamente todas las consolas que compré. De todas ellas, la más barata fue esta especie de Nintendo NES que, según nos indican en la caja, incluye más de 600 juegos clásicos. Su precio fue de aproximadamente 16 euros y, como veis, junto a ella nos viene todo lo necesario para hacerla funcionar, es decir, dos mandos, cable USB, adaptador de corriente y cables para la tele. Concretamente tendremos que conectarla a un monitor o televisor que tenga una entrada RCA, las que usábamos hace años con consolas como la PlayStation 2 o la Nintendo 64. El dispositivo, como os podéis imaginar por el precio, tiene una calidad cuestionable en cuanto a materiales de construcción. Los plásticos se notan baratos y los mandos también. Además, hay que ser conscientes de que esta consola envía las imágenes a la tele de forma analógica, así que no podemos esperar ver una definición y unos gráficos del copón porque no será posible. De hecho, ahora mismo estáis visualizando cómo se desenvuelve con el mítico juego llamado Contra, que salió hace muchos años para la Nintendo NES. Lo estoy probando en una tele de 24 pulgadas. Si lo hiciese en un panel más grande sería más notable el hecho de que la imagen no va por HDMI como las consolas actuales. En cuanto a los juegos, efectivamente tenemos una lista que supera los 600 títulos, pero debemos saber que algunos se repiten. Aún así, tienes horas y horas para probar distintos juegos. Eso sí, hay algunas cosas curiosas. Por ejemplo, el famoso Super Mario con respecto al original no tiene exactamente los mismos colores en los fondos. Por lo tanto, la emulación no es 100% exacta. También hay que decir que en este tipo de consolas no vamos a poder configurar nada, ni botones, ni gráficos, ni resoluciones, ni nada de nada. Se enchufa, sale la lista de juegos y ya está. Al fin y al cabo es un dispositivo para jugar de forma muy esporádica y sin grandes pretensiones. Además, fijaos que si desmontamos a esta pequeña consola nos encontramos con que el hardware interno apenas ocupa espacio. Realmente solo hay dos componentes: una placa para controlar los botones de encendido y los USBs para los mandos, y aquí está el chip que procesa los juegos. Por lo tanto, como era de esperar, estamos ante algo muy sencillo. Así que considero que quizás sea una mejor opción ir a por una consola portátil como esta que he comprado por unos 18 euros, ya que nos incorpora una pantalla de 3 pulgadas y una batería que nos permite usarla por sí sola en cualquier lugar. Además, al igual que ocurría en la anterior, podemos sacar imagen hacia una tele, porque nos incluye un cable RCA que se conecta en este puerto. El aspecto físico está inspirado claramente en la Game Boy clásica. Eso sí, la calidad de los plásticos y de los botones no es como la original. Aunque aquí tenemos una pantalla a color de 3 pulgadas y más de 160 juegos disponibles. Lamentablemente, como pasaba en la anterior que os he mostrado, no se puede configurar absolutamente nada ni tampoco guardar partidas. Lo que me ha parecido curioso es que el dispositivo utiliza una batería que hace años se usaba en teléfonos Nokia, así que podemos encontrar repuestos relativamente fácil. Aunque en teoría el fabricante nos dice que podemos alcanzar hasta 6 horas con una carga completa. Las cosas que no me han gustado tanto es que el puerto de carga es mini USB, así que con el cable de nuestro móvil no la vamos a poder cargar, tenemos que usar el que nos viene en la caja.
y tampoco me ha agradado demasiado los ángulos de visión de la pantalla. Si la miramos un poco lateralmente se ve muy mal. Sin embargo, os digo lo mismo que antes, producto para pasar buenos ratos de forma esporádica con numerosos títulos, que algunos de ellos se repiten, pero a pesar de todo hay tantos que te dan numerosas horas de entretenimiento. Siguiendo con este tipo de consolas, me llamó la atención esta otra con el aspecto de una Game Boy Advance y que costaba unos 27 euros desde la tienda que yo la pedí. Creo que este producto puede que para algunos merezca menos la pena, porque la pantalla es de tan solo 2,6 pulgadas, aunque el factor de forma es más ergonómico. Y lo de la pantalla os lo comento porque en pleno 2022 la mayoría estamos acostumbrados a móviles con paneles de más de 6 pulgadas, así que pasar a uno de menos de 3 es ir hacia atrás. En este dispositivo nos encontramos con una filosofía de uso clavada a las anteriores. Tenemos una lista de juegos, en este caso de 400 títulos, donde podemos seleccionar el que nos interese para empezar directamente a jugar con él. Lo malo nuevamente es que no se puede configurar nada ni guardar partidas. Además, los juegos son todos ellos del mismo tipo de consola de 8 bits como la Nintendo NES. Lamentablemente, a pesar de tener la forma de una Game Boy, no contamos con juegos míticos de ella, como podrían ser los Pokémon, así que en cierto modo es más de lo mismo. Por este motivo decidí comprar otro tipo de consola con un factor de forma totalmente diferente. Adquirí una que tenía un formato de máquina recreativa miniatura de las que había en muchos bares. Me costó 23 euros. Lógicamente jugar con una máquina así tan pequeña es más incómodo que con las otras consolas que os he mostrado. Además, su pantalla aún es más diminuta, ya que solo tiene 2,5 pulgadas. Y tampoco tiene batería recargable, sino que utiliza 3 pilas. La lista de juegos que aparece en la máquina cuando la encendemos es de 200 y son títulos en 8 bits de tipo puzzle, arcade, disparos y algunos de deportes. Os tengo que confesar que la mayoría de ellos no me suenan, así que realmente lo que más me llama la atención del aparato es su apartado estético para utilizarlo como decoración o para hacer un regalo un poco curioso que se salga fuera de lo normal. Por lo tanto, en este punto decidí buscar alguna otra consola barata retro que ofreciese cosas distintas a lo que os he mostrado hasta ahora. Por ello me topé con esta que se llama Sub M3 y que digamos hace un par de años se puso relativamente de moda. Este aparato, a diferencia de los otros, puede emular un abanico más amplio de consolas antiguas, concretamente la NES, la Game Boy Advance, la Mega Drive, la Super Nintendo y la MAME. Además, aquí sí que tenemos un menú de configuración, muy básico eso sí, pero algo hay. También tenemos batería recargable y en esta ocasión nos viene con una tarjeta microSD de 4 GB donde vamos a poder meter más juegos e incluso en mitad de una partida podemos guardar el estado para reanudar en ese punto después. Todo esto suena bien, aunque la realidad es que me ha decepcionado bastante y os explico por qué. Mi unidad me ha llegado con la pantalla descuadrada. Está literalmente caída hacia abajo y una pequeña parte del panel no lo veo. Además, la calidad de esta pantalla de 3 pulgadas me ha parecido bastante mediocre. De hecho, me ha gustado más la de las otras consolas que probé anteriormente. Por otro lado, los juegos que tenemos aquí son mucho más conocidos. Aunque la emulación en la mayoría de ellos no es gran cosa, se nota que a veces le falta potencia al dispositivo y se pierden fotogramas por segundo o el audio se llega a desincronizar un poco. Así que, cansado de probar consolas chinas de calidad digamos no muy buena, opté finalmente por buscar y comprar la RG 350, un producto del año 2019 bastante popular que juega en otra liga y también en otro rango de precios, ya que cuesta entre 65 y 70 euros. Pero obviamente nada más cogerlo te das cuenta de que los botones, los plásticos, la pantalla y todo en general es de una calidad superior. Por otro lado, también podemos ver que aquí tenemos USB tipo C para recargar la batería interna de 2500 mAh e incluso encontramos un puerto mini HDMI para sacar imagen hacia un monitor o televisor. Por supuesto, por la parte de abajo tenemos la capacidad de ampliar la memoria interna de 16 GB del aparato a través de tarjetas microSD. La pantalla IPS, siendo francos, tampoco es que sea demasiado grande, tiene tan solo 3,5 pulgadas, que si lo comparamos con una Nintendo Switch queda ridículamente pequeña. Aunque hay que decir que si fuese más grande tendríamos problemas de visionado con el panel, ya que la resolución es bastante baja tal y como nos indican en sus características de la caja. Por eso, entre otras cosas, no tiene mayores dimensiones. De hecho, después de esta consola RG 350 sacaron otra llamada RG 350M que aumentaba significativamente el número de píxeles del panel.
Aunque también os digo que la pantalla me ha gustado, es mucho mejor que cualquiera de las que habíamos visto en este vídeo. Además, lo bueno de este aparato es que ha tenido mucha comunidad de usuarios, y eso es francamente útil y necesario para que encontremos buenas reviews en YouTube, tutoriales para su configuración o mejoras vía software que hacen desarrolladores externos a la compañía que la fabrica. Y esto es así porque incorpora un sistema operativo bastante famoso y común que lo van actualizando y para el que además existen aplicaciones y diversos emuladores. Precisamente, hablando de emuladores, en ella tenemos muchísimos para así poder ejecutar juegos de Game Boy, Nintendo NES, Sega Mega Drive, Neo Geo, MAME, Super Nintendo e incluso PlayStation 1. La mayoría de juegos que he puesto en una microSD los mueve con una fluidez muy buena, aunque para algunos muy demandantes de PlayStation 1 no tiene la suficiente potencia a su chip, así que no los mueve con toda la soltura que debería. Aún así puedes conseguir miles y miles de juegos para usar en ella y no aburrirte en ningún momento. Eso sí, tampoco os quiero vender ninguna moto diciendo que es la mejor consola portátil retro porque no es así. Desde el 2019 que se empezaron a vender han salido más versiones y más modelos, así que si esta no te encaja o quieres una más actual, el consejo que te daría es que la que elijas procura que tenga una buena comunidad de gente que la haya comprado y esté además compartiendo su experiencia por la red. Eso te ayudará muchísimo a acertar con tu compra. Hasta aquí todo lo que os quería contar hoy. Pero antes de que os vayáis, me gustaría que en los comentarios me dijeseis cuál fue vuestra primera consola. Me interesa muchísimo saberlo, os voy a leer absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.